Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme nuevamente. El día de hoy quiero platicar contigo acerca de cuáles son los errores más comunes que me ha tocado ver que se dan cuando estás iniciando con tu práctica en el coacheo profesional. Así que toma notas y vamos a revisar cada uno de ellos. Mira, el primero creo que es no hablar sobre las expectativas al iniciar la relación de coaching. ¿Y a qué me refiero con esto de no hablar de las expectativas? Mira, normalmente es importante que tú destines un tiempo para hablar qué es lo que sabe la persona del coaching, qué es lo que entiende que es coaching, qué no es coaching, a qué se refiere una relación de coaching, cómo son las sesiones de coaching. Es decir, dedica un tiempo para escuchar al cliente y saber cuál es su punto de inicio y qué es lo que espera obtener de esa relación de coaching. El no hacerlo te puede generar problemas de comunicación. Por ejemplo, mira, algunas de las cosas que te puedo decir es que si la persona no sabe, por ejemplo, qué es coaching, eso es común. De repente, a lo mejor la persona puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo la idea que coaching es como si me dieran una consultoría, como si me dieran la fórmula perfecta para resolver un problema. Y aún que tú vayas a trabajar con coaching directivo, no es el caso. Porque incluso en el coaching con directividad, tú le puedes transferir juicio, le puedes transferir cuáles son esas soluciones o posibles pasos a seguir. Sin embargo, no vas a resolver el problema o la situación por la que está pasando el cliente. De manera que eso te puede generar confusión al no establecer expectativas claras. ¿Qué otra expectativa te recomiendo que trates en estos minutos al iniciar con esa primera sesión de coaching? Otra cosa sería, por ejemplo, hablar de las diferencias del coaching con otros servicios. Así como te lo mencionaba, algunas personas pueden decir, oye, bueno, pero es que coaching se refiere a esto y a lo mejor yo pensaba que era una consultoría, pero no te creas, también es muy frecuente que las personas luego lleguen a confundir el coaching, por ejemplo, con la psicoterapia. Y de repente dicen, bueno, ok, voy a ir a que me den terapia porque estoy iniciando con mis sesiones de coaching y entonces voy a mejorar, o estoy pasando por una situación difícil o por un duelo, y entonces el coach me va a dar cuál es la solución a mi problema. Y ahí también te recomiendo que escuches qué es lo que está pensando el cliente y cuál es la expectativa al iniciar con estas nuevas sesiones. También hay otros servicios en el mercado que yo ya te he venido hablando también en otros videos en este canal, como por ejemplo, además de la consultoría y la psicoterapia, también está la capacitación. Algunas personas confunden mucho el coaching con la capacitación y dicen, bueno, la persona me va a enseñar algo, me va a capacitar en un problema o en una situación que yo quiero aprender y entonces me va a transferir todo el conocimiento, ¿no? Entonces también hay que hablar sobre diferencias de qué es coaching, qué es capacitación, o por ejemplo, la asesoría, que es otro de los servicios también comúnmente utilizados en el mercado. Una vez que ya has hablado de esto, pues ya las expectativas van siendo claras. También, además del cliente, cuáles son tus expectativas al momento de comenzar en esta primera sesión de coaching. Pero creo que también aquí, por ejemplo, te anoté otra cosa que creo que es importante, como por ejemplo, hablar en relación a la ética, cuál es tu práctica profesional, es decir, cómo normalmente te gusta trabajar, establecer como toda la información que la persona debe de saber, especialmente, yo te diría, especialmente cuando jamás han tenido la experiencia de cómo son las sesiones de coaching, porque la persona puede tener una idea, a lo mejor, no sé, vio algunos videos o a lo mejor alguna amiga o algún amigo le comentó de, oye, mira, deberías acercarte con un coach y es así y es acá, pero probablemente la persona jamás ha tenido la experiencia, y si la persona no sabe cómo es realmente, es importante que tú le comentes cómo es tu forma de trabajo para saber desde el principio si es que es una relación que puede ser duradera, o incluso acuérdate que es perfectamente válido que la persona incluso te diga, ¿sabes qué? Mira, no es necesariamente lo que estoy buscando y mejor pues vea, capaz que se acerque con otro profesional para iniciar con el servicio que está buscando, ¿sale? Entonces, el primer error que te recomiendo evitar en la medida de lo posible es no inicies un proceso de coaching si no has escuchado cuáles son las expectativas de tu cliente para que le des un servicio de calidad. Ese es el primer error que hay que evitar. Ahora, el error
o segundo error, el error número 2, es no mencionar el tiempo o la duración de las sesiones. Y aquí lo anoté, o sea, le puse una marquita, un signo de admiración, porque es bien frecuente. O sea, créeme lo que mis estudiantes y bueno, también otros coaches que conozco y que tengo relación con ellos ya en todo este tiempo, de repente dicen, hijo, no inventes, a lo mejor no hablé sobre cuál es la duración de las sesiones con la persona, y es muy fácil que tal vez cuando están metidos en el tema, están trabajando una sesión, todos los temas, acuérdate, son muy importantes y algunos requieren de demasiado detalle, y si tú no hablas en relación al tiempo, esa sesión que era de 1 hora se puede transformar en una sesión de 3 horas. Y a ver, ojo, acuérdate que tú llevas un calendario, acuérdate que si ya te dedicas al coacheo profesional, también tienes más clientes y sería en verdad una lástima que te vayan identificando como un coach que no atiende a tiempo sus sesiones de coaching. Por esa razón, para darle todo el respeto que se merece a cada uno de tus clientes, es importante hacer notar cuál es el tiempo, cuál es la duración de esa sesión de coaching. Y si la persona necesita un tiempo adicional, por ejemplo, hay personas que luego dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero contratar 2 horas de sesión de coaching porque sé que a lo mejor en esta sesión no me va a alcanzar el tiempo y me gustaría avanzar rápidamente en los temas que estamos tratando. De ahí a que te va a ayudar el hacerlo, te va a ayudar a que tus clientes te identifiquen como un coach que se presenta a tiempo, que está desde antes de que inicie la sesión, porque te diría, esa es una muy buena práctica, que tú le ofrezcas toda la calidad y el mejor servicio a tus clientes, que te conectes antes, porque es inaceptable que tú como coach llegues tarde o te conectes minutos tarde a tu sesión de coaching. Eso, en verdad, y trata de evitarlo lo más que puedas. Ese es el segundo error que hay que evitar. No nada más desde el punto de vista del cliente, pero también tuyo como coach, ¿ok? Ahora, el tercer error que hay que evitar es irte o iniciar con tu proceso de coaching sin tener una meta clara. Y aquí en otros videos también ya te he venido mencionando, hay algunos acrónimos que tú puedes, o guías diferentes que tú puedes utilizar para establecer una meta clara, como por ejemplo los objetivos SMART u objetivos inteligentes. El tener una meta clara no nada más le ayuda al cliente, pero también te ayuda muchísimo a ti como coach a no perderte en toda la información que vas a ir trabajando con tu cliente, porque vas a trabajar diferentes cosas, como por ejemplo, vas a trabajar aspiraciones, vas a trabajar, por ejemplo, identidad, vas a trabajar cuestiones de la personalidad, habilidades, vas a trabajar acciones o incluso pendientes y pasos muy puntuales que la persona debe alcanzar para acercarse a su meta. Por esa razón, si tú no tienes claro cuál es la meta, en verdad, ¿a dónde le vas a dar acompañamiento para mover a tu cliente de ese estado inicial hacia el estado deseado? De ninguna manera va a poderse llevar a cabo. Por esa razón, es necesario que establezcan un objetivo inteligente o al menos una meta clara en donde puedas resumirla de una forma muy específica, sencilla. ¿Qué es lo que la persona desea obtener con esas sesiones de coaching? ¿Qué es lo que quiere? Si es una habilidad que quiere modificar, ok, ¿cuál es la habilidad que quiere modificar y en cuánto tiempo lo está visualizando? O por ejemplo, si también está pasando por una situación difícil, ¿qué específicamente quiere lograr al trabajar esas sesiones de coaching? O si tiene una meta material que quiere lograr específica o una experiencia de vida que quiere alcanzar, ahí es importante tenerla muy sencilla, redactada de forma muy sencilla, pero que sea fácil y que también tenga un tiempo específico de logro. De manera que checa por ahí en otros videos. Aquí te voy a poner en algún lugar en este video, te voy a poner el enlace para que veas cómo redactar un objetivo inteligente. Y acuérdate, ese es el tercer error que hay que evitar. No inicies un proceso de coaching si no tienen ambos una meta clara. Ahora, el error número 4 sería, bueno, querer resolver la vida del cliente o querer solucionar los problemas del cliente. A ver,
Este es un tema también un poquito confuso, porque de pronto mis estudiantes me dicen, oye, pero a ver, en el coaching con directividad, si yo tengo a uno de mis empleados, por ejemplo, y le estoy dando coaching empresarial, pues claramente si yo sé que necesitan ellos llegar a su plan de ventas, yo le voy a dar los pasos a seguir y la estrategia para que la persona logre la meta que estamos buscando. Hasta ahí está muy bien. Pero acuérdate que si esa persona, por ejemplo, no dispone de la actitud, no quiere hacer el trabajo, hacen acuerdos en que la persona va a visitar a determinado número de clientes o cuáles son las acciones específicas y no las lleva a cabo, tú no puedes hacer mucho. Por eso, en una relación de coaching, el logro de la meta no depende de una sola persona. Depende de las dos. Acuérdate que es una relación de acompañamiento. El coaching es un acompañamiento profesional que se da entre dos personas, el cliente y el coach, para que entre dos logren más rápidamente la meta que está buscando el cliente. Incluso en el coaching con directividad, tú no le vas a resolver la vida al cliente. Si la persona no se quiere mover de forma rápida, si la persona hace acuerdos y a la hora de la hora no los está cumpliendo o no se está acercando, pues ahí tú no puedes hacer mucho más que notificarle nuevamente de, oye, sigue siendo importante esto, oye, a ver qué vamos a hacer ahora, qué fue lo que pasó, qué quieres modificar, etcétera. Pero no vas a resolver la vida del cliente. Esto lo he llegado a ver que se da especialmente en coaches que están acostumbrados a dar consejo. Y aquí eso sería como una pequeña trampa, porque si tú estás acostumbrado, no sé, a hablar con tu familia, hablar con tus amigos y de pronto quererle dar el consejo a todos para solucionar sus problemas, eso también va a ser un problema o un error que se te puede presentar incluso en las sesiones de coaching. Por esa razón, tú no vas a resolver la vida del cliente ni le vas a dar todas las respuestas para que la persona lleve a cabo esas acciones que debe de llevar puntualmente para acercarse a su meta. Tú lo que estás haciendo es hacer acompañamiento, pero eso no significa que tú le vayas a resolver su vida. Por esa razón, ese error es importante removerlo y por eso me regreso. Acuérdate que estos errores también están relacionados. Si no hablaste sobre las expectativas y la persona desde el inicio tiene la expectativa de que tú le vas a resolver sus problemas, casi si tú vas a hacer el trabajo por el cliente, pues definitivamente esto no va a funcionar. La persona debe de asumir su responsabilidad de querer hacer esos cambios en su vida y se van a tomar tiempo tal vez. No es una cosa sencilla, especialmente en coaching de vida, no es algo rápido. Tú lo vas a ir acompañando y vas a hacer todo lo que esté en tus manos para que la persona lo haga. Pero si la persona no lo quiere hacer, entonces difícilmente se va a acercar a su meta. Por esa razón te recomiendo tener las expectativas claras que te decía en el error número 1 y en este error número 4 es simple y sencillamente no querer resolver la vida del cliente o hacer el trabajo por el cliente. Y el último error o el error número 5 ese cae 100% en tu cancha y te diría que es un error muy frecuente, que es no prepararte para tu sesión de coaching. Y aquí, ojos, coaches, o sea, no solamente es no prepararte para esa primera sesión de coaching, pero para cualquier sesión de coaching. No importa el que tú me digas, bueno, Liliana, pero ya tengo tiempo trabajando en coaching y a lo mejor ya tengo clientes que son de 2 años, de 3 años. No. Es completamente inaceptable que tú no te prepares para cada una de tus sesiones de coaching. Y te lo digo muy sinceramente, es algo que te va a ayudar a elevar la calidad en tu práctica profesional, te va a ayudar a dar un mejor servicio, te va a ayudar a diferenciarte en el mercado y sobre todo te va a ayudar a que le ayudes más al cliente. A ver, simple y sencillamente recuérdame o vamos a reflexionar por qué te acercaste o por qué quieres ser coach. ¿Qué es lo que te motivó para ser coach? Bueno, normalmente la motivación primaria es querer ayudar a los demás, que las demás personas logren sus metas, que las demás personas vivan las experiencias que quieren vivir. Lo que queremos la mayoría de los coaches es que las personas logren eso que tanto se proponen, que quiten todas las barreras que tienen, que se quiten todos esos obstáculos que a lo mejor son paradigmas, que son creencias del pasado que nos insertaron y que no nos están ayudando. Lo que queremos los coaches es que todos nos ayudemos para ir acercándonos a esas metas personales y profesionales. Por esa razón, si tú tienes ese interés genuino de ayudar a las personas
a vivir una mejor vida y a lograr sus metas, yo te diría, sí es inaceptable que no te prepares para tus sesiones de coaching. El presentarte con un cliente sin haber revisado tu expediente o tu bitácora de seguimiento, sin haber reflexionado en qué es lo que necesita la persona, sin haber preparado cuáles son los posibles temas que vas a tratar con esa persona o cuáles son algunas herramientas que pueden serte de utilidad en esa sesión de coaching, mira, ese sí es, yo diría que uno de los errores pues más desafortunados, porque ahí eso depende de ti al 100%. Eso está en tu control, está en tu cancha y tú perfectamente puedes evitar este error preparándote correctamente. Lo primero es prepararte y acuérdate que entre mejor preparado te encuentres, pues tu cliente va a percibir que tú tienes todo el conocimiento también de esa estructura que estás llevando de las sesiones de coaching. Y qué mejor que desde la primera sesión de coaching sea tu bonita carta de presentación, que le estás dando toda la calidad y el servicio que se merece. Por esa razón, la preparación en todas las sesiones de coaching, no nada más en la primera, es algo que lo debes de mantener y que no hay que caer en ese error, ¿sale? Bueno, estos son los 5 errores que yo he visto que se presentan más frecuentemente. Por supuesto que hay otro tipo de errores también que se van dando sobre la marcha y por favor, si tienes alguna duda o te ha pasado algún otro tipo de error o que has experimentado en alguna sesión de coaching, déjamelo en los comentarios de este video para hablarte un poco más al respecto. Pero acuérdate, estos son los 5 errores que hay que evitar en la primera sesión de coaching, pero también a lo largo de todo el proceso. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad y te veo pronto.